Presidente Carlos Domínguez de MCB Noticias de Playa del Carmen y Nación 14, comentarles sobre una serie de acontecimientos que se vivieron este fin de semana en Playa del Carmen, Quintana Roo, sobre todo en el estado de Quintana Roo, presidente, donde en un operativo en conjunto, fuerzas de seguridad, la Marina, detuvieron a un presunto líder de una banda que opera en la región. Como consecuencia de esto, el sábado hubo un tiroteo en la Quinta Avenida a pleno día frente a turistas, locatarios, en fin, ciudadanos en general. Probablemente a consecuencia de esto, las fuerzas de seguridad detuvieron a 7 presuntos delincuentes más que tuvieron que ver con estos hechos, y hasta ahí llegó, no se sabe nada más de esto. Otro caso fue las autoridades locales aseguran que fue un intento de robo, pero como consecuencia supuestamente de que se opuso, un político local, Raúl Labastida, sufre un disparo en la cabeza, está convaleciente en este momento. A raíz de esto, pues comienza un linchamiento mediático, porque este político pues fue asesor político del exgobernador del estado, Roberto Borge, como si haber trabajado con Roberto Borge pues lo haga merecedor de una bala en la cabeza, ¿no? A esto su hija, Fernanda Labastida, sube a sus redes sociales una carta pues muy emotiva, muy fuerte, donde señala y lamenta la degradación de la sociedad, que ha perdido la sensibilidad ante estos crímenes en la entidad. Pues es muy triste lo que está sucediendo en este estado tan bello y próspero, ¿no? El que más ha crecido en el país en los últimos años. A pesar de estos acontecimientos de los últimos años y la cruda violencia que se vive en el estado, usted ha manifestado en repetidas ocasiones que invitará al actual gobernador del estado, Carlos Joaquín, cuando deje el cargo, a formar parte de su gabinete. Yo le pregunto, presidente, que si no cree que para merecer formar parte de su gobierno, pues se requiere mínimo no dejar el estado igual o peor como lo recibiste, con todo el respeto del gobernador. Pues si es verdad que Carlos Joaquín no es igual que Borge, porque no lo es, y que hubo mejoras en muchas cosas. Quintana Roo no era antes en lo que hoy se ha convertido. Si fue la gente quien le pidió que lo invitara a su gabinete, o cómo fue que usted ha tomado esta decisión, y cómo piensa trabajar con la próxima gobernadora, Mara Lezama, no solo para el combate a la violencia y estos tipos de acontecimientos que se viven a diario, sino para la reconstrucción del tejido social que está muy dañado en Quintana Roo, presidente. Sí, estamos trabajando ahí bastante en Quintana Roo. Voy ahora, este fin de semana, voy viernes, sábado y domingo a toda la ruta del Tren Maya, y voy a estar en Cancún, y voy a estar en Tulum, y estoy informado de lo que está sucediendo. Creo que ayer, antier, se dio a conocer sobre este hecho. El jueves se informó, el operativo fue el jueves, sí, por Ricardo Mejía. Fue un encuentro de 2 grupos, un enfrentamiento de 2 grupos en la Quinta Avenida, en Playa del Carmen. Afortunadamente no hubieron muertos, 2 turistas heridos leves, ya están fuera de peligro, atendidos, y se tiene una acción ahí de seguridad permanente en Quintana Roo. Está la Secretaría de Marina, la Defensa, Seguridad Nacional, estamos trabajando con el gobierno del estado y con los gobiernos municipales. Lo otro tiene que ver con la apreciación, ¿no?, de cada quien. Yo tengo mi valoración de cómo actúan las autoridades en los estados. No es la única, desde luego, y respeto la opinión de todos. Entonces, considero que ha actuado bien el gobernador de
de Quintana Roo, pero respeto otros puntos de vista. Entonces, necesitamos fortalecer el gobierno con buenos ciudadanos, con buenos servidores públicos, con gente que tenga vocación de servicio. Parte de la crisis de México, ya hemos hablado de que don Jesús Cosío, don Daniel Cosío Villegas decía de que tiene un ensayo muy bueno que lo recomiendo, ya lo he dicho en otras ocasiones, que se llama La crisis de México, que lo escribió en los años 40 del siglo pasado, pero es en algunos casos vigente. Ahí se puede, por ejemplo, conocer cómo veía don Daniel el pensamiento conservador, a los personajes, los ideólogos del conservadurismo en México, los comparaba, por ejemplo, con Lombardo, cómo veía Lombardo, o sea, interesante. Y hablaba de la corrupción desde entonces, de los años 40, como el principal problema de México, desde entonces, cosa que los alumnos como Krause y otros no tomaron en cuenta, ¿no? De que ese era el principal problema del país. Es muy difícil encontrar un ensayo, un libro de Krause sobre la crítica a la corrupción. No se metió, nunca se ha metido eso. Por cierto, acaba de declarar de que cómo es que yo le digo a Larraqui que es hitleriano y por qué no toma en cuenta que es más que un agravio decirle a alguien de la comunidad judía de que es hitleriano. Yo tengo muy buena relación con todos los miembros de la comunidad judía, tengo hasta admiración por ellos. Una de las cosas que no me gustó de el gran escritor Gogol fue su libro de Taras Bulba, porque es una crítica, o sea, es la recreación de una tortura a un ser humano, a un judío, frente a su hijo. Un gran escritor, el Gogol, ruso, pero creo que nació en Ucrania. Entonces, uno de mis escritores preferidos de cabecera, mis libros preferidos de cabecera, es un judío, Stefan, sí, austriaco, judío. Entonces es extraordinario escritor. 3, 4, 5 libros que son clásicos. Tiene la biografía de Fouché, pero tiene uno que es muy bueno, que es como su autobiografía, donde habla de la importancia de la cultura
de los israelitas. O sea, se llama El Mundo de Ayer, sí. Y luego tiene el otro, ese que es más conocido, que son los grandes estelares de la historia, momentos estelares. Y tiene, entonces, yo tengo mucha admiración y respeto, pero yo le diría a Krause que si no vio él a Al-Azraqui comparándome con Hitler y con Stalin y con Mussolini, que si no lo vio él y que pues él sí me puede decir hitleriano y yo no le puedo decir hitleriano. ¿Y quién es más hitleriano? Que eso es el fondo. Del asunto. Pero bueno, regresando a lo que planteas, la decadencia de México, que no es crisis, no es lo que decía don Daniel, la crisis de México se llama su ensayo. Yo digo que lo que padecíamos era más que una crisis, era una decadencia, porque no solo tenía que ver con un ámbito de la vida pública, sino con todos. Es un proceso, o fue un proceso de degradación progresivo que tuvo que ver con lo económico, con lo social, con lo político, con lo moral, con todo. Una decadencia. Por eso se necesitaba una transformación, frenar, cortar de tajo eso, iniciar una etapa nueva, inaugurar una etapa nueva en la vida pública del país. Por eso la transformación. Y afortunadamente ahí vamos, porque lo hemos logrado entre todos de manera pacífica, sin violencia. Entonces, parte de esa crisis tuvo que ver con la pérdida de mística del político, del servidor público. Todavía hasta hace algunas décadas se decía que había políticos, se usaba un término muy peculiar, decía, tiene emoción social. ¿Sí? Pero con el neoliberalismo se acabó la emoción social, no quedó nada. ¿Cómo se acabó también la movilidad social? Es otra de las características de la decadencia. Antes, muchos de mi generación, pues tuvimos oportunidad de salir adelante y se podía, con el estudio, con el trabajo, ascender en la escala social. A partir de la política neoliberal se canceló esa posibilidad, se terminó la movilidad social, solo quedó como posibilidad la migración. En la economía, ¿qué quedó como opción? Lo que se llama la economía informal. ¿Sí? ¿Y qué quedó también de esa decadencia?
el de tomar los caminos de la delincuencia, de las conductas antisociales. Entonces, en lo político también afectó porque no había ideales, no había principios, no había convicciones, mucho menos amor al pueblo. Era colarse, entre comillas, encaramarse en los cargos públicos, sin escrúpulos morales. Y también ser lambiscón y someterse. Entonces, por ejemplo, con lo de la imposición de la política neoliberal, ¿dónde están los economistas con dimensión social? ¿Dónde quedaron? ¿No saben cuánto me cuesta decir, a ver, ¿a dónde encuentro un economista? ¿A quién propongo para el Banco de México? Si además, como si faltara algo, además de que los volvieron a todos neoliberales, toda la formación neoliberal, hasta en la Escuela de Economía de nuestra alma mater. Además de eso, para ser gobernador o vicegobernador en el Banco de México necesitas tener experiencia en asuntos financieros, es decir, tienes que haber pasado primero por los bancos, para poder. Luego, en muchos otros casos, los abogados, lo mismo. ¿Dónde está el abogado especialista en la defensa de la Constitución? El abogado especialista en lo agrario, en lo laboral. Ya no existe. Puro fiscalista, penalista. Y luego también, si faltara algo para un cargo, dice, con un mínimo de 10 años de experiencia. Ya de 10 años de experiencia un abogado, ay, nanita. O sea, porque uno que está saliendo viene fresco, ¿no?, con ganas de aplicar la ley y de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, ¿no? Pero ya después de 10 años en un régimen corrupto, y en política en general lo mismo. Entonces, hay escasez de cuadros políticos, entendiendo que la política es un oficio que permite servir a los demás. Entonces no es fácil
es parte de la decadencia. Y entonces cuando hay alguien que destaca, que hace una labor, no es perfecto, nada es perfecto, no somos perfectos. Presidente, en este caso, Carlos Joaquín es un buen cuadro político a pesar de todo. Sí, es buen cuadro político. O sea, porque además es una crisis mundial, que tampoco es como Santana, que los quería traer de Suiza. No, es una crisis, es una decadencia mundial. Entonces, hay que buscar a los mejores. Luego también hay otro fenómeno. Hay mucha gente que reúnen las condiciones. Son inteligentes, son honestos, son trabajadores, coinciden con nosotros, pero son maestros o son investigadores o tienen otro oficio. Y los invito, ayúdanos aquí. No, yo voy a ayudar siempre, ¿no? Siempre, en lo que yo pueda ayudar, pero no quiero, porque esto también implica pues ofrecer tiempo, un servicio, y no todos, pero sí lo mejor que tenemos en México, independientemente de banderías partidistas, lo vamos a seguir llamando, convocando a los que nos puedan ayudar, mujeres y hombres. Vamos a continuar con eso, porque se necesita. Necesitamos apoyo, necesitamos mucho apoyo. Ya tenemos mucho apoyo del pueblo, muchísimo. La gente nos ayuda muchísimo, mucho, mucho. Estando pendiente, por ejemplo, de todo lo que se hace, a mí me informan de todo, pero necesitamos también buenos servidores públicos. Cambiando de tema.